¿Será que yo heredo los pecados de mis padres? ¿Existen pecados generacionales? Si en mi familia hay alcoholismo, infidelidad, separación, drogadicción, ¿esto se hereda? Hoy vamos a hablar de esto precisamente aquí en SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Bienvenidos. SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, bienvenidos a un episodio más de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Y efectivamente hoy tenemos un señor tema. ¿Será verdad esto de que los pecados heredan? Entonces, si mi papá fue alcohólico, yo también voy a ser alcohólico. Si mis papás fueron divorciados, yo también voy a terminar divorciándome. ¿Qué es lo que verdaderamente dice la iglesia? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y pues como lo hemos visto con el doctor Fabián Salinas, zapatero a su zapato, nosotros hablamos de psicología, necesitábamos para este tema traer quien nos hablara de teología. Y no cualquiera, doctor en teología. Está pues con nosotros el padre Reinaldo Suárez. Yo siempre he dicho que él es el capellán de nuestra familia. No me casó porque no estaba en Pereira, pero nos hubiese casado, pero sí nos ha hecho varias renovaciones de votos, ha bautizado a nuestros 2 hijos, él dice que les va a hacer la primera comunión, las confirmaciones y tendrá familia Hostos Guerra para rato. Mi padre Rey, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga y bienvenido a SER. Dios te bendiga, también un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes y gracias por invitarme. Es uno ya con esta voz tan chillona después de escuchar semejante diafragma. Bueno, padre, es un placer de verdad para nosotros tenerte aquí. La semana pasada en el programa hablamos de cómo muchas veces nuestros pecados, los fallos en el blanco, ese errar en el blanco, tienen mucho que ver con las estructuras psicológicas que en oportunidades tenemos. Y entonces hablábamos de la influencia de las trampas vitales, del perfeccionismo, de las normas inalcanzables, del abandono, de todas esas taritas mentales que traemos y cómo eso podría reflejarse en nuestro día a día desde la espiritualidad. Pero estando en el programa nos surgía precisamente esa duda y es algo que hemos estado últimamente escuchando mucho, que los pecados generacionales y que corte con los pecados generacionales y que rece por esos pecados generacionales, pero realmente ¿qué dice la iglesia al respecto? ¿Esto es verdad? ¿Sí? ¿No? Y bueno, la idea es conversar un poquito de esto. Entonces, mi padre Rey, somos todo oídos. Dios te pague. Bueno, yo siento de que los pecados generacionales como tal no se heredan, Perfecto. sino que los pecados generacionales se abrazan. ¿Por qué? Quizás porque hemos tenido experiencias desde la infancia que incluso espiritualmente también van calando en nuestros comportamientos. Es como si tomáramos la Sagrada Escritura, por ejemplo, de padres e hijos. Entonces, es como si el papá de Caín, que fue Adán, entonces ¿de quién aprendió? Ok, ¿Sí me ¿eso de entendés? dónde viene? ¿Eso de dónde viene? Si tuvo un papá muy bueno. Exacto. Entonces yo siento de que bíblicamente hablando, de hecho son los padres quienes han de propagar y propender, ¿cierto? En su formación los valores. Y los hijos, cuando honramos padre y madre, es tan importante escucharlos, obedecerlos y cuidarlos, pero también que ellos sean como los grandes moldeadores de mi vida. Teológicamente hablando, no existe la palabra pecado generacional, teológicamente hablando, ¿cierto? Perfecto. Yo diría que más bien se está acuñando unos términos que de pronto son psicológicamente hablando, lo pueden también acuñar en términos teológicos, pero no aplica sinceramente. Es muy teso eso, padre, que dices, porque precisamente eso es lo que he escuchado mucho y creo que son como conceptos que se van dando producto como de la desinformación que muchas veces tienen las personas y también hablando de pecados, un pecado que cometemos mucho y es que sacamos los textos del contexto, ¿cierto? Entonces, Que se creo vuelve un pretexto. y que se vuelve un pretexto. Entonces, creo que ahí hay 2 cosas importantes que aclarar. Lo primero entonces es que yo no voy a encontrar teológicamente, porque ni lo voy a encontrar en la Biblia, ni lo voy a encontrar en la doctrina de la iglesia, un concepto que se llame pecados generacionales, Ajá, ¿cierto? O sea, ajá. no existe, No no existe, no existe. existe. Pero me gusta mucho lo que dices de cómo cuando yo soy un niño y crezco viendo en mis padres
ciertos comportamientos, ciertos pecados, ciertas realidades incluso espirituales, eso a mí me puede permear, pero Total. más que porque lo traiga en la génesis del ser, El ADN. en el No, ADN metido, es no. porque crecí por observación viéndolo y esto me puede influir. Ahora, Padre Rey, yo he escuchado mucho a muchas personas, hay diferentes versículos que hablan acerca de esto, en este momento se me viene a la mente este, y sobre todo como en el Antiguo Testamento se utilizan muchas expresiones de cómo Dios castiga, ¿cierto? Y que ese castigo llega a pasarse de generación en generación. Entonces, por leerte uno, este está Éxodo 34, leamos desde el 6, dice, pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Pero acto seguido dice, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Ahí estoy leyendo la versión Sí. Dios habla hoy. Entonces, en muchas oportunidades he escuchado a personas que con base en versículos como este dicen el pecado se hereda y no solo se hereda, sino que hoy tú puedes estar pagando algo que hicieron tus padres, tus abuelos, tus antepasados. Y ahí te pongo un poquito en contexto. Hace unas semanas, quizá un mes largo, tuvimos precisamente aquí en SER una conversación con el doctor Fabián Salinas hablando acerca de todo esto que anda pululando hoy de una manera impresionante, que las constelaciones familiares, la programación neurolingüística, que el eneagrama y muchas pseudociencias, porque lo aclarábamos aquí en el podcast. Esto no es psicología propiamente dicho, por el contrario, son pseudociencias que llegan a dar como respuestas. Y una de las cosas frente a este tema de constelaciones familiares, que ahorita también quiero saber como tu opinión frente a eso, es eso, o sea, es que como lo dice el libro y la serie Super Taquillero, este dolor no es tuyo, esto no te pertenece y tienes que buscarlo. Y un día me decía una paciente a mí, Eli, me parece muy triste porque después de haber ido yo a una constelación y que me dijeran que es que yo estoy pagando las realidades de mi abuela, o sea, ya bastante tengo con lo mío, me decía ella, como para tener que cargar con lo de la abuela. Entonces, explícanos un poquito, Padre Rey, desde la teología, cómo interpretar un versículo como este y hasta dónde este tema de que el castigo, las consecuencias del pecado, por llamarlo de alguna forma, se pueden generar de generación en generación. Me hiciste acordar un poquito sobre el tema del nacimiento, de un ciego de nacimiento que Jesús curó, Sí, 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 ¿cierto? sí. Y ahí le preguntaron, ¿quién tuvo la Ah, culpa de haber nacido así? ¿Si sus padres o su ascendencia? Dijo, ajá, no, ninguno tuvo la culpa. O sea, ajá. El mismo Literal. Jesucristo respondió a esa pregunta. O sea, Exacto. si nació ciego de nacimiento, como si fuese como una maldición, por decirlo así, Exacto. Y que era muy propio de esa época, con la claro, lepra, con todas las Jesús enfermedades. responde que no, no fue culpa del papá y la mamá, Ok. sino para que el Señor se manifestara Ujú. en la historia de este ciego de Ajá. nacimiento. Igual pasa. Yo pienso que los pecados no son generacionales, sino que nosotros aprendemos por modelación y moldeación. O sea, Exactamente. nuestros pecados son aprendidos. O sea, Ujú, un niño no nace siendo mentiroso. ujú. Un niño no nace siendo agresivo, violento o un asesino, Ajá. ¿cierto? Un niño no nace ya con actitudes ya pecaminosas, no. De Ujú. hecho, lo más inocente de un niño es un niño. Exacto. De hecho, el niño, ¿por qué es mentiroso? No porque haya nacido mentiroso o porque robas porque nació siendo ladrón, no, sino porque eso fue la observación que Ujú. aprendió en casa, que obviamente coinciden de pronto porque esa saga, como dicen por ahí, Sí. esa saga, porque una cosa, yo a veces diferencio mucho como el legado de una saga. El legado es que yo comienzo algo muy bueno, pero que no me toca ver el final. En cambio, la saga es algo que yo comienzo, algo que es perverso,
Y también sigo también conociendo no tanto el final, sino que también sigo también propagando esa saga, Ujú. ¿cierto? Yo O siento sea, de que, perpetuándola. claro, Ajá. entonces muchas veces nosotros perpetuamos la agresividad de algunos padres de familia. En estos días estoy viendo muchas películas navideñas. Ajá. em, Ya entraste en que el yo ya estoy ambiente. en ese sentimiento pues tan bonito. Y hay una película muy buena que se llama El Diario de Noel. Ok. Tan bonita esa película. Y el hijo eh, muchísimas décadas no se hablaba con su papá, ¿cierto? Su mamá acaba de morir, reclama la casa que tenía en herencia, pero le dijeron, ¿y por qué no saludas a tu papá? Y no, es que yo no quiero hablarle a él, yo no le hablo desde que mi hermano falleció porque se trepó a un árbol y le culpa al papá. Ah, Más de 20, 25 años sin hablarle al papá. Cuando ya se encuentra con él cara a cara, porque pasaron muchas cosas, quería seguir huyendo. ah. Pero fue algo muy interesante esa escena, porque la compañera que estaba con él le dijo, ¿quién va a ser el primer adulto en tu familia que no va a salir huyendo de una situación? ¿Sí me entendés? ¡Guau! Entonces, ¿quién va a ser el primer adulto en tu familia que no va a salir huyendo de una situación? O sea, que Guau. no haga lo mismo Que papá, siga que el papá repitiendo. también huyó de la casa Exacto. por huirle a algo que pasó. Ujú. A eso me refiero. Es que muchas veces nosotros queremos seguir siendo como la copia, si queremos ser, de un papá maltratante, donde yo también maltrato, de un papá infiel, donde yo también soy infiel, de un papá que es agresivo y violento, donde yo también soy agresivo y violento. Yo pienso que el pecado no se hereda, Ujú. el pecado se elige. Perfecto. Y se elige por eso que yo crecí observando, pero teniendo yo la elección de si lo replico o no. Mira, es que, por ejemplo, Jesús le advirtió muchísimo a Pedro la capacidad de tener esa traición y se lo advirtió varias veces, Ujú. pues también lo negó 3 veces y cuando ya estaba en el juicio, las dos miradas se cruzaron. ¿Y qué pasó con esa mirada? Te lo advertí y por eso él se acordó. Pero lo que más me encanta es que cuando ya Jesús resucita, se encuentran en el lago y Pedro, me hace el favor, me hace el favor. O sea, Venga para acá. lo más lindo de todo es que el Señor tiene memoria, pero él pasa la página, Sí. o como dice mi papá, le echa tierrita. Entonces, es eso, porque yo pienso que el pecado generacional no existe, sino que el pecado sí existe. Ujú. Obviamente, lo que ocurre es que a veces no nos tomamos muy en serio a mi Dios. Tremendo, tremendo. Y esto que hace el Señor Jesús, Padre, es tan bonito y me emociona escuchártelo porque 3 veces lo negó, pues ven, 3 veces reafírmame tu amor y eso tiene que ver con cómo Dios reescribe nuestra historia, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso para ir a la pausa. Padre, bueno, me va quedando muy claro el hecho de que no existe como tal ese concepto teológicamente hablando de pecado generacional, el pecado no se hereda, y que los comportamientos que yo puedo exhibir hoy en mi condición como adulto pueden ser una réplica de lo que crecí viendo, más por la observación, más por ese modelamiento al que fui expuesto. Eso me va quedando muy claro. Dos preguntas con base en esto. La primera, volviendo al tema del versículo, y entonces el castigo. Esto del castigo, de que castiga a la generación y al nieto y al bisnieto y al tataranieto, ¿cómo interpretar ese verso? Y hay un concepto que a mí me ha parecido muy apasionante dentro de la iglesia, eres tú el experto y quiero que nos ayudes a comprenderlo, y es la diferencia entre pena y culpa. Son las dos variables que se dan en el sacramento de la Sí, reconciliación. sí, sí, sí. Entonces, cuando yo voy y confieso mis pecados, recibo la absolución, se me quita la culpa, Sí. ¿cierto? Pero queda la pena, que es en lo que yo tengo que trabajar precisamente en esa reparación, en ese resarcimiento y razón por la cual se coloca esa, se me va la palabra, que uno dice, padre, ¿y qué me va a poner Penitencia. de penitencia, se me va yendo? Y eso tiene que ver precisamente penitencia con la pena, es decir, lo que tenemos que reparar, ¿cierto? ¿Tiene que ver este tema de la pena en algo con las generaciones? Vamos una a una. Primero, Dios castiga al hijo, al nieto, al bisnieto, y yo porque tengo que pagar con los pecados de mis papás. ¿Cómo interpretar ese versículo bíblico? Y segundo, lo de la pena. Bueno, Dios
condena o castiga a las generaciones. Cancelado. No, No, no. no, eso no es posible. Lo que Ok. ocurre es que cuando tú tomas el texto bíblico veterotestamentario del Ajá. Antiguo Testamento, hay que recordar muchísimo que estaban como protegiendo mucho lo que era como la descendencia generacional de la fe, porque como era tradición oral, entonces estaban como prevaleciendo la tradición oral de generación en generación para que no se perdiera. Es tan Perfecto. importante proteger la tradición oral que ellos de pronto se blindaban, por Ujú. decirlo así, que Dios va a castigar a aquella generación, a padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, si se olvidan de mí, Exacto. si se olvidan de mí. Yo ahorita lo dije como muy rápido, pero hay que decirlo más claramente. Hay que tomarse más en serio a Así Dios. es. Cuando yo me tomo más en serio a Dios, la conversión acontece. Entonces ahí sí, por ejemplo, Jesús dijo acerca de lo del ciego de nacimiento, es porque no fue culpa del papá ni de la mamá. Cuando lo de Pedro, entonces fue capaz como de mirarlo a los ojos y también de darle el perdón y la reconciliación. Fue capaz de dar el paraíso al ladrón arrepentido. Fue de resignificar la vida de la mujer adúltera. Ujú. Fue capaz de ir a la casa de Zaqueo porque tenía un pasado, pero también resignificó la salvación de Zaqueo. Entonces, mira cómo Jesús muestra el rostro misericordioso de Papá Dios, porque a mí no me hace el pasado. O sea, a mí no me No califica, me no me hace, define. sí, no me define el pasado, sino que Jesús dice, bueno, si usted opta por mí seriamente, es porque también ha llegado la salvación a tu casa. Ujú, qué bello. Hay que tomarnos más seriamente a Dios. Sí, Entonces, eso me encanta. Hay que entender el contexto del Antiguo Testamento. Yo he encontrado muchas personas, por ejemplo, padre, dentro del área que me compete, la psicología, dice, es que hay que pegarle a los hijos porque la Biblia dice que hay que darle con vara y que y yo soy, léelo en su contexto, léelo en su contexto. mira, es que hay algo muy curioso. Vos sabes que el Antiguo Testamento interesaba mucho la ley, Sí, la tierra y el templo. ok. Ya. Eso era. Y parece que nosotros heredamos eso. Nos quedamos en el Antiguo Testamento, pero no hemos evolucionado al Nuevo Testamento. Ujú. Yo pienso de que es interesante tener como también límites, que eso hay que hacerlo, hay que tener límites, pero lo importante es que tengamos la posibilidad de migrar más como al mandamiento nuevo del amor. Exacto. El mandamiento del amor que es amar a Dios, al prójimo como a ti mismo. Entonces Ujú. es muy pertinente como migrar como al nuevo y no quedarnos como con lo viejo. Así es, y que de hecho es la razón de ser del texto, de toda la historia de la salvación, es darnos cuenta que el Antiguo Testamento lo que quería era mostrarnos eso, era nuestra imposibilidad para cumplir la ley, Y nuestra que, imposibilidad para y hacerlo. que Jesucristo llega es a darle plenitud. Exacto. Viene es a darles Como vea la plenitud. solución, lo que Sí, ustedes no han podido ver, aquí está. darle plenitud. Claro que sí. Y a mostrarnos ese nuevo camino más perfecto que es el camino del amor. Padre, no, o sea, aquí yo creo que estamos quitando muchas cargas de los hombros Claro, claro. porque es comprender que Dios a mí me ama y y su trato conmigo es con base en mi vida y en mi historia y que incluso eso que sí traigo por observación y por las secuelas a nivel psicológico que puede quedar de aquello que crecí viendo, él es capaz de reescribirlo, que ahorita quiero que hablemos de eso. Vamos a hacer una pausa, padre, pero al regresar quiero que hablemos del tema de la pena que me interesa mucho porque eso tiene, yo tengo que aprovechar aquí el doctor en teología, porque tiene, padre, una semejanza con lo que trabajamos en terapia de pareja muy bello. Claro, se da el perdón, yo te perdono, fuiste infiel, yo te perdono, pero es necesario que repares. No es simplemente ya, echémosle agüita, hay que reparar. Y creo que en eso la teología tiene una riqueza gigante porque mi Dios nos da como el modelo. Entonces, hablamos de eso al regresar y te voy a soltar otra pregunta bomba después de la pausa. Así que quédense con nosotros porque tenemos invitaciones muy importantes que hacerles desde la Clínica para la Familia, entre ellas precisamente nuestro retiro psicoespiritual, Dios reescribe tu historia. Todos tenemos una historia, todos traemos en nuestro interior un niño que muchas veces está herido. Todos necesitamos sanar algo
llenar vacíos, transformar carencias. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Dios? Y quiero anunciarte con felicidad que ya están abiertas las inscripciones para nuestro retiro psicoespiritual Dios reescribe tu historia, una experiencia de trascendencia, de oportunidad, de transformación. Así que separa ya mismo tu cupo 14 y 15 de diciembre, Casa de Encuentros La Montañita. La inversión por persona será de 680,000 pesos, incluye la alimentación, el alojamiento, los materiales, las conferencias, todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Pero las sorpresas no terminan aquí, porque si te inscribes antes del 15 de noviembre vas a recibir un súper descuento, pues podrás acceder a tu cupo por solo 480,000 pesos. No lo pienses más, permítele a Dios reescribir tu historia y déjanos a los profesionales de la Clínica para la Familia acompañarte en este proceso. Si quieres más información, pídenosla en comentarios o comunícate ya mismo a nuestra línea WhatsApp +57 350 461 3906. Dios reescribe tu historia. Aquí estamos de regreso. Ahí está. Dios reescribe tu historia. Lamentablemente el Padre Rey no va a poder acompañarnos. Yo lo invité, pero esta vida de párroco es difícil y más un domingo, Padre, para ustedes volarse de la parroquia es cosa seria. Muy pésimo. Pero no desistiré, yo sé que te voy a tener en algún evento de la clínica, así como logré que nos acompañaras hoy en el podcast. Bueno, Padre, entonces, van quedando claridades, no existe como tal teológicamente hablando el concepto de pecados generacionales, no podemos sacar un texto del Antiguo Testamento como es el que te citaba hace un momento para entonces decir es que Dios castiga y castiga de generación en generación y esto que usted está haciendo hoy lo van a pegar sus hijos y sus nietos y sus bisnietos. No, necesitamos tomarnos en serio a Dios, me encanta esto, y poder darnos cuenta que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que estaba por venir, pero que en nuestro Señor Jesucristo todo tomó plenitud, porque Él lo elevó todo a su máximo nivel. Hablemos un poquito antes de lo que te decía. Este concepto de la pena, Dios me perdona, porque también he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo hago y deshago porque yo le pido perdón a Dios y ya Dios me perdona y eso listo y pare de contar. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y qué es eso de la pena? ¿Qué es lo que queda, lo que cargamos? Y ya vengo con una pregunta bomba. Yo siento de que todos nosotros debemos de tener como la posibilidad de tomar nuevas decisiones. Decisiones que van a calificar nuestro presente, pero también nuestro futuro. Jesús quiere que tú tomes la decisión más correcta en torno a la conversión, a cambiar tu actitud mental, tu actitud del lenguaje y en reacciones como tal. Uh-huh. ¿Qué tanto, Padre, puedo yo, por cobijarme bajo la gracia, por cobijarme bajo el amor de Dios, vivir una vida de pecado, vivir una vida donde constantemente estoy fallando, vivir una vida donde constantemente estoy cometiendo errores por el hecho de que Dios todo lo perdona? Mire, estamos jugando con el sacramento. Estamos jugando mucho con el sacramento y yo siento de que pues yo no soy Dios, pero Dios tampoco se deja manipular, ¿cierto? Ni tampoco lo estoy manipulando en este momento. Ok. Sino que Porque no se deja, no podríamos es que tampoco. él es padre. Sí. Él es padre, pero no es marioneta. Okay. Él es padre y como padre ama, pero también corrige. Y en la carta a los hebreos nos dice mucho de la corrección de Dios, Uh-huh. que en su momento nos puede doler, Sí. porque Dios sí corrige. Uh-huh. Dios sí corrige. Tanto corrige que hasta los tiempos de Dios son perfectos, como decimos nosotros. Así como aquella mujer que le decía al Señor, mi hija está en las últimas, y el Señor, había un silencio porque quería que creciera en la fe. Entonces yo siento de que el Señor sí corrige. El Señor sí exige, porque Él tanto nos dice que tanto exige que hay que cargar la cruz para seguirlo a Él. Tanto exige que nos dice, sígueme. Tanto exige que no miremos hacia atrás. Tanto exige que no hay que echar seguimiento y echar la mano en el arado. Es decir,
el Señor sí exige de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si Él está dando a nosotros la oportunidad de vivir, de ser felices, es porque también Él quiere que también tú tengas una respuesta muy positiva frente a Él. Una vocación, por ejemplo, la vocación al matrimonio. La vocación al matrimonio, lo más lindo del matrimonio no es el llamado al matrimonio, es mi respuesta como pareja que le estamos dando al Señor dentro del sacramento del matrimonio. El Señor me llamó para ser sacerdote, vocación sacerdotal. Lo más lindo de la vocación no fue el llamado, lo más hermoso es mi respuesta como sacerdote ante la vocación sacerdotal. Entonces, lo más lindo de la vocación no es tanto el llamado, sino mi respuesta como tal. ¿Cuál es tu respuesta frente al Señor? Y yo creo que eso responde mucho, Padre, precisamente a, es que yo no peco, dejo de pecar por el hecho de que Dios me perdone o no me perdone, no, o sea, cada día cuando yo verdaderamente he tenido ese encuentro con Dios, lo que yo busco es vivir una vida en respuesta a ese Y llamado. además hay una frase que a veces hay algunos refranes que han hecho carrera y han Sí, hecho que también vivamos con base en una cierta filosofía. Es que el que peca esa, y reza empata. empata, no, pierde. Ujú, El que peca y reza no empata, pierde. ¿Por ujú, qué? Porque el pecar y rezar no es empatar. El pecar y el rezar simple y llanamente se repelen y se rechazan. ujú, y pierde. Yo tengo una conferencia que le titulé así, El que peca y reza, se divorcia. Así es. Pierde, es verdad. Padre, entonces, para ayudarme a entender este tema de la pena, digamos, una persona que lamentablemente ha caído en el pecado del aborto, con el contexto que es importante darle a este tema porque es un tema que atraviesa muchos dolores, que atraviesa una cantidad de fibras fundamentales en la vida de un ser humano y que yo pienso que solamente esas personas que han transitado el flagelo y el dolor sobre todo que se puede experimentar, solo estas personas pueden como dar cuenta de verdaderamente el impacto que esto puede tener. Pero, por ejemplo, si una mujer llega a confesarse, que tengo entendido de hecho que requiere como un acompañamiento especial la Total, confesión de un total, pecado tan sí, grave como es el aborto. total, total. Paréntesis, ¿cómo es el proceso, padre? Si una mujer, aquí hagamos, infórmate con ser, el podcast de la Clínica para la Familia, si una mujer incurre en el pecado del aborto, ¿qué debe de hacer? Primero que todo, no puede ser como haciendo fila en el confesionario. Yo diría que amerita como un espacio especial Ujú. em, de acompañamiento, de dirección De espiritual. dirección espiritual. Es mucho más que el sacramento de la Sí, yo pienso reconciliación. que ahí se necesita el sacramento, sí, porque la va a Sí, sanar, sí. pero necesitamos ahí un acompañamiento espiritual muy interesante, porque yo necesito escucharla a ella, Ujú. más que decir, padre, yo aborté, ¿qué hago yo? Y entonces yo no puedo ni ella se tiene que despachar a sí misma tan fácilmente, Ni ni yo. yo tampoco tengo que despacharla a ella tan fácilmente. Ajá. Es cierto, en la vida hay que ponerlo siempre en un contexto. Cuando yo pongo en un contexto muchas cosas, han ocurrido a mi vida personal sacerdotal varias mujeres que se han acercado frente al pecado del aborto. Y lo primero que yo hago es mirarla como con misericordia, Total. ¿cierto? No con pesar, sino mirarla como con misericordia, que ya no sea yo, que no sea yo, sino que sea Jesucristo en ese momento quien la está acogiendo, Ujú. quien la está escuchando, y que el Señor a través de este instrumento, a través de este siervo, la escuche y le regale una palabra de misericordia y también la sanación espiritual. Ujú. ¿Qué tan cierto es, padre, que el pecado del aborto, por ejemplo, tiene que remitirse? Entonces, si yo fui inicialmente con mi sacerdote, tengo que remitirme después a un obispo o algo así, ¿eso es real? ¿O cualquier sacerdote puede dar la absolución frente a ese Nosotros pecado? tenemos una delegación del señor arzobispo cuando él la otorga, Ok. más que todo en algunos momentos especiales del año, por ejemplo, la cuaresma. En Ujú. la cuaresma tenemos la delegación de Ok. perdonar el pecado del aborto. Ok. Yo siento de que hay que buscar al sacerdote de nuestra parroquia como dirección espiritual. Como Exactamente. dirección espiritual. Ujú. Y ahí ya podemos buscar ya el sacramento de la confesión posteriormente, pero no sé qué decirme dirección espiritual. Exacto. Y yo te agradezco mucho, Padre Rey. Bueno, por eso tú sabes que te amamos tanto, porque yo pienso que esto es lo que las personas necesitamos en esos momentos Sí, de oscuridad. O sea, es que el pecado te mancha, el pecado mancha tu alma. Y cuando tú llegas
a buscar a través del sacramento de la reconciliación, es la mirada de Jesús la que te va a sanar. Y tal cual como lo describías ahora con la mujer adúltera, que sin duda es uno de mis pasajes favoritos de la escritura, yo creo que la mirada de Jesús era esa, una mirada que no condenaba, una mirada que no reprochaba. ¿Y usted por qué estaba poniéndole cachos a su marido? ¿No le da vergüenza? No. ¿Dónde están los Eh, que te condenan? a mí me pasó algo parecido, pero fue con un caballero en la homilía. En estos días, uno de estos domingos, la homilía hablaba sobre el evangelio de la destrucción, el apocalíptico, Ujú, ¿cierto? Y decía el evangelio, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ujú, eh, lo más importante no era enfatizar en la destrucción, sino que cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no van a pasar. Que ujú. en medio de tanta destrucción, en medio de tanta crisis, en medio de tantos problemas, pues el Señor, sus palabras hay que abrazarlas, abrazar a Jesús. Entonces yo decía en ese momento en la reflexión, a veces queremos sentir como ganas de tirarnos al metro, de un puente, del apartamento, de tirar la toalla y de que no abrazamos en ese momento las Las palabras de palabras. Jesús, palabras que dan esperanza, porque si da esperanza es porque da solidez, Ujú. porque Jesús da solidez. ¿Y por qué da solidez? Porque se levantó del sepulcro y también me puede levantar a mí también. Y en ese momento termina la Eucaristía y se me acerca una persona y me dijo, Padre, yo tenía pensado hacer eso. Dios. Yo tenía pensado hacer eso. Y de verdad, Padre, que yo le agradezco mucho porque hoy quiero abrazar las palabras de Amén. Jesús para poder darme como ganas de seguir viviendo, Padre. Le agradezco Sí. mucho eso. Guau. Y yo te agradezco enormemente en nombre de todos los que te han agradecido y los que te agradecerán y más después de ver este podcast. Gracias. Entonces, volviendo, padre, al tema del aborto, quiero colocarlo como ejemplo. Yo voy listo, me confieso, obtengo la absolución, recibo el sacramento. La pena, ¿qué pasa después en la vida de una mujer que lamentablemente acudió al aborto o un adulterio? Yo fui infiel a mi pareja, voy y me confieso. ¿Qué pasa después en la vida de esa persona? Porque sé que ya recibí la absolución, pero hay algo que queda. ¿Qué es lo que queda? A mí me gusta mucho el proceso que hace Jesús. Jesús hace un proceso muy interesante, por ejemplo, con la mujer adúltera. Duro con el proceso, pero suave con la persona. Mucho. Entonces Jesús le dice, ¿quién te condena? Nadie. Yo tampoco. Ujú, Vete, pero no peques más. ujú. Vete, pero no peques más. Es decir, ¿qué es misericordia? ¿Qué es la pena? Yo la pena la asocio con la misericordia. Perfecto. Porque si yo digo con sentimiento de culpa todo el resto de mi vida, porque yo aborté, Es correcto. entonces yo simplemente me estoy autoculpando, Exacto. me estoy autoflagelando, que Ujú, eso no reporta beneficio. ujú. Si reporta beneficio, pues creo que aquí te lo estaremos recomendando, pero Mm. no reporta beneficio Mm. esa autoflagelación, ¿cierto? Lo que sí Jesús dice, vete, pero no peques más. Decisiones. Y Ujú, hemos hablado en varios momentos en este podcast ujú. sobre decisiones. Vete, pero no peques más. ¿Y qué significa esto? Que el Señor quiere ser misericordioso contigo. ¿Y qué es misericordioso? Que el Señor me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Ay, qué lindo. Entonces, cuando el Señor me acepta como soy, pero no me deja donde estoy, ¿por qué? Porque estoy abrazando a Jesús en mi vida. Ujú. Cuando yo abrazo a Jesús en mi vida, cuando yo lo acepto como el rey de mi vida, entonces entiendo que Él me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Donde viene la conversión, la transformación, los aprendizajes y la santificación. Y es una manera muy bonita, padre, de ver este concepto porque tú mencionabas ahorita y me encantó, más que utilizar la palabra castigo, utilizaste la palabra corrección. Dios corrige, Dios como padre corrige, porque es que el castigo es como si yo en mi condición de adulto, en mi condición de padre, de madre, descargo mi furia con mi hijo por lo que hizo, que es lo que muchas veces sucede, y entonces no vas a salir, y entonces, pero hay aprendizaje ahí. Muchas veces no. Dios, la pedagogía de mi Dios es precisamente otra, es lo que yo necesito es que tú aprendas. Entonces, esta realidad que tú tienes que enfrentar, porque efectivamente la mujer que acudió al aborto recordará para siempre, o sea, una frase que leí en alguna oportunidad que me marcó muchísimo decía, una mujer que aborta no deja de ser madre, siempre será la madre de un bebé muerto, con lo que eso implica.
¿cierto? Y es algo que tendré que aprender a llevar y a resignificar de la mano de Dios. Y es tan bonito porque muchas mujeres, ¿cuántos testimonios de conversión hemos tenido a partir de esto? Hace unos años, en la ciudad de Pereira, me encontré una mujer, a ver, yo me casé con Don Príncipe en 2013, entonces estoy hablando del 2015-2016, que tuvimos nuestra sede de la Clínica para la Familia en Pereira. Yo la atendí a ella un día y ella llegó a consulta diciéndome, Doc, yo estoy aquí porque tengo tantos años, era una mujer ya mayor, quedé en embarazo, no estaba planeado, no estaba programado, yo no puedo tener este bebé. Y yo inmediatamente la escuchaba y escribí en el chat del grupo de oración, por favor, ayúdenme en este momento a orar por una mujer que tiene un embarazo riesgoso. Y ella me dice, no puedo, mi pareja me rechazó, mi pareja no lo aceptó, yo no puedo tener este bebé. Y bueno, yo desde la psicología no era quien para sermonearla a nivel moral, no era mi ejercicio. Traté de acompañarla a identificar esas decisiones y esas consecuencias, pero finalmente, padre, ella salió y abortó. Años después, estaba yo en Pereira, fui a algo y estaba en el centro de la ciudad y estaban precisamente en una marcha pro vida. Entonces yo estaba saliendo de un almacén y pasó la marcha y yo, qué bonito. Y de repente una persona salió de la marcha y se vino corriendo a abrazarme, Doc, Doc, Doc. Y la reconocí y yo dije, ay, es esta mujer y me dice, Doc, ¿cómo estás? Y me abrazó. Y cuando la miro con su camiseta prohibida, me dice, aquí estoy reparando Qué bonito eso, por la decisión qué bonito. que hace años tomé, porque entendí, porque logró. Entonces, hoy es una banderada de la causa Qué Provida, bonito eso. hoy se dedica a trabajar por madres que tienen embarazos en riesgo, que tienen condiciones difíciles, por madres que ya han tenido sus hijos y acompañándolas. Entonces, fue tan significativo porque yo dije, yo ahí es donde está la pena, ¿cierto? O sea, esto que trae no lo dejo en mí para seguir martirizándome y dándome con el látigo, sino para convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Tú me haces acordar de la historia de una persona que persiguió mucho a los cristianos y los mataba, Ajá, Saulo. ajá. Y justamente de esa persona, el Señor hace una obra de arte impresionante que es San Pablo. Total. Sin embargo, San Pablo en su testimonio narra mucho quién era en el pasado, pero ya su presente es completamente diferente, Ujú, que obviamente San Pablo aprendió muchísimo porque él también tenía esa formación de Gamaliel por toda ujú. la ley, era un hombre absolutamente legalista, Fariseo de fariseos. pero eso sí le ayudó muchísimo para, incluso para saber dar enseñanzas excelentes, es decir, todo el Total. pasado, los Sí. aprendizajes. Igual lo adopto también a la experiencia de aquella mujer que de pronto practicó el aborto. Ajá, Eh, aprendizajes, así es. aprendizajes. O nos dicen resiliencia, pero Jesús dice, talita cumi, levántate. Es decir, es tan importante yo tener aprendizajes porque eso más me madura. O sea, la madurez es recordar bonito mi vida y también poder aprender a dar de esto a otras personas para que también yo podamos compartir con las demás personas. Por ejemplo, a mí me han buscado sacerdotes recién ordenados que han tenido sus crisis, porque así como las parejas tienen crisis en sus momentos Sí, para empezar a caminar juntos, los sacerdotes también tienen crisis, los jóvenes, claro. para empezar a caminar en esa vocación tan preciosa como es el sacerdocio. Y a veces me buscan y me cuentan sus cuitas, como dicen por ahí. Sí, Yo los escucho, no los juzgo, sino que yo los oriento. Así como tú escuchas a las parejas, no las juzgas, sino que las orientas para que sepan cómo encauzar en la respuesta que le han dado al Señor en la parte vocacional. ajá, Esa es la opción fundamental. qué La bonito. opción fundamental es que el Señor llama a las parejas no porque sean perfectas, o el Señor no llama al sacerdote porque sea un ser perfecto, sino que el Señor no llama a las personas preparadas, a las personas que las va llamando, las va Las prepara. preparando. Qué bonito. Padre, y ahí toma tanto sentido precisamente la invitación que les estábamos haciendo hace un momento de cómo Dios reescribe tu historia. O sea, Dios toma, así como lo hizo con Saulo de Tarso,
todas tus realidades, todos tus dolores, tanto las cosas muy buenas y positivas que has vivido, como las no tan chéveres, las que no son de mostrar, y todo Sí, lo encamina sí. para nuestro bien y para un propósito. Y algo que quiero agregar, Dios no se va a escandalizar de tu pecado. Eso, Eso es muy él es. interesante, por favor. Dios no se va a escandalizar de tu pecado. Es muy importante porque es por eso acerca de la misericordia. Así es. ¡Ah! No, es que hay que hacer otro podcast, padre, para hablar de la misericordia. Bueno, una pregunta chiquita y cerramos. Hay un pecado que sí se ha pasado desde nuestros primeros padres, que es Adán y Eva, y es el tema del pecado original. Entonces, yo entiendo en mi ignorancia que los seres humanos traemos una concupiscencia o una tendencia al pecado que está presente en nosotros. Jesús muere en la cruz por todos los pecados. Cuando Jesús muere en la cruz por todos los pecados, se quita el pecado original sigue estando presente, lo seguimos teniendo. Cuando yo llego a la iglesia y como recibiste tú a mis dos hijos y les diste la bienvenida a nuestra iglesia y les echaste la agüita y la sal y el aceite, en ese momento se les quita el pecado original. No, explícanos un poquito eso conceptualmente. ¿El pecado original en qué consiste? Bíblicamente hablando, consiste en que yo quiero ser igual o superior a Dios. Ok. Recuerde que la tentación no era la manzana, porque no sé quién Sí, inventó sí. esa fruta. Ni siquiera la manzana, No, no no sabemos. sé quién lo inventó. Entonces, simple y llanamente es, si usted come de este fruto, vas a conocer el bien y el mal y serás como Como Dios. Dios. He ahí el pecado original. Ok. ¿Por qué la torre de Babel? Ajá. Porque se construyó para poder alcanzar a Dios, Ujú, el pecado original. Mire ujú. que está el pecado Se va a original. repetir. Claro. Entonces, muchas veces el pecado original está en nosotros cuando queremos ser Dios. Ok. Cuando queremos ser Dios. Cuando yo no dejo a Dios ser Dios. Ese Ujú. es el pecado original. Pero en el sacramento del bautismo se borra el pecado original no porque el niño nazca con el pecado, Ok. ¿cierto? Sino porque queremos que sea un buen templo del Espíritu Santo. Ujú, Queremos que este templo, que es mi cuerpo, ujú. esté completamente preparado para recibir las bendiciones del Espíritu Santo. Por eso, cuando yo estoy bautizado, primer regalo, soy hijo de Dios. Ujú, Segundo regalo, formo parte de una familia llamada ujú, la iglesia. ajá, Tercero, soy templo del Espíritu Santo. Y cuarto, comienzo mi amistad con Dios. ajá. Qué bonito, qué bonito. Entonces, efectivamente, el Señor Jesús muere por nuestros pecados pasados, presentes, futuros. La mancha del pecado es más como esa predisposición que tenemos para llegar a pecar, pero no es que Inclinación. inclinación, y que tiene que ver mucho con el libre albedrío también, Padre, ¿cierto? O sea, porque el Señor quiere que lo amemos por decisión. La tentación. Es que la Esa. tentación siempre va a estar como rondando nuestras vidas. Ujú, perfecto. Bueno, Padre, final y nos despedimos. Estamos a las puertas de Dios Reescribe tu historia, nuestro retiro psicoespiritual en el que trabajamos ese poder maravilloso que tiene la psicología de acompañarnos a entender lo que nos pasó, lo que vivimos y cómo hoy podemos resignificarlo, pero hacerlo de la mano de Dios. ¿Qué decirle a esas personas que hoy están buscando una respuesta para sus vidas? Tú que has sido testigo de lo que es la clínica para la familia, tú que has sido testigo de lo que ha sido como todo nuestro proceso y nuestro caminar, que nos has mandado muchas personas, lo decíamos en el podcast pasado, que recibimos muchas remisiones de sacerdotes, de religiosos, que dicen, usted lo que necesita es psicología. ¿Qué decirle a esas personas que están buscando una respuesta y que necesitan de Dios? ¿Crees tú que es posible tener respuestas cuando tomamos la espiritualidad y la psicología y las ponemos a ir de la mano? Yo tengo solamente una respuesta y es ríndase. Ah, Ríndase. Vea, ríndase. Es decir, baje las armas con el Señor. Baje las armas con Dios. Porque cuando las armas las tengo levantadas en ese momento, Dios no puede hacer nada. ujú, Ríndase. Es decir, es tan importante yo rendirme ante Dios para que Él pueda como reescribir mi vida. ujú, Eso es lo mejor que puede haber. total. A mí me pasó. A mí me pasó. Después le diré
Sí. fuera del aire, lo que Dios hizo conmigo. O sea, Mm, Dios ha reescrito mi vida ujú, en varios momentos, en ujú. varios momentos. Y eso me parece interesantísimo. Pues le voy a decir pues una. Sí. Voy a decir pues Pues una. que fuera del aire, no, después lo invitamos a otro podcast que se llama Historias de Valientes para metérnosle en la Le cocina, voy, padre. le voy a decir una, le voy a decir una. El año pasado, por esta época, me Precisamente. diagnosticaron de cáncer. Así es. Por esta época. Eso obviamente es un impacto porque decir la palabra cáncer tiene una connotación muy tesa, Ujú. ¿cierto? Entonces el Señor se sirvió, se valió de esa visita que me hizo a través de la enfermedad muy tesa para que el Señor también reescribiera mi vida, Ujú. para poder darle más saborcito a mi vocación. Entonces sí tiene razón lo que dicen nuestras abuelitas. Mi Dios escribe muy derecho en renglones torcidos. Así es. ¡Ah! Tenga para que lleve. A propósito de eso, una amiga tuya por la que estuviste orando mucho también y con quien compartes tu devoción a San Charbel, vamos a estar contando su historia de valientes este próximo Amén, viernes, de amén. hecho, y que saber de tu diagnóstico, de tu batalla y de tu fe fue evaluarte también para ella en medio de este tránsito. Padre Rey, gracias, gracias A infinitas vos. por permitirte estar aquí, por permitirte ser y sobre todo porque todo lo que es tu ser aporta enormemente a esta humanidad. Dios te bendiga. A vos. Dios les pague por todo. Dios los bendiga y les acompañe. Chao, chao. Amén. ¿Cuántos aprendizajes? Ay, Dios mío, gracias infinitas por la oportunidad de poder compartir este tema y hacerlo pues con un experto de esta talla. No queda más que invitarles para que sigan en contacto con nosotros, para que se suscriban a nuestros canales de YouTube, a nuestras redes sociales, para que estén súper conectados con todo lo que desde la Clínica para la Familia hacemos por y para ustedes. Ya saben, pues, inscripciones, Dios reescribe tu historia, no se vayan a quedar por fuera y hagámonos cargo de lo que verdaderamente nos corresponde de cara a estas cargas generacionales que traemos. Y aquí seguiremos ofreciéndoles a ustedes más y más contenidos de amor, de profundidad, de reflexión, para que crezcamos en esta misión de ser personas, ser pareja y ser familia. Nos vemos en una próxima emisión de Ser. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia.